cabe la sesión en el Congreso y están ya aquí sentados con nosotros Juan Malamed, periodista del Mundo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Alejandra. Muy buenas tardes. Y Pilar Velasco, directora de Demócrata.es, y también Paola Cannata, politóloga, que nos van a acompañar lo que queda de la mañana, que todavía no. Posición y cambiar el chip. Y en el caso de Pedro Sánchez le queda mucho todavía por negociar con Junts y también con Esquerra, pero el gran paso, el más importante, lo ha dado, porque sin mesa no había legislatura. Pilar, no sé si haces una lectura similar. Muy similar. El gran titular de la mañana sigue siendo la diferencia de votos con la que Francina Armengol se ha impuesto como presidenta del Congreso de los Diputados. Hasta hace poquísimas horas, primero ayer cuando los periodistas abandonábamos el Congreso, no dábamos por sentado, porque así nos lo trasladaban todas las fuentes de uno y otro color político, cómo se iba a desarrollar y cómo iba a quedar el resultado de la mesa. Dábamos por hecho incluso que el empate podía ser ajustado. Por tanto, una mayoría absoluta de Francina Armengol, que no haya hecho falta una segunda vuelta, una segunda votación para esclarecer cómo iba a quedar la mesa, que el Partido Popular solo haya podido concitar los votos de su propio grupo, más el de Coalición Canaria y el de UPN, que se haya quedado con esos 139, que el anuncio de Feijóo ayer, cuando reunió a su grupo parlamentario, ayer mismo en el Congreso, dando por hecho que tenía esos 171 votos atados, que hoy hemos visto que se han desmantelado, que se han evaporado, que solo ha concitado, como digo, a los suyos, es muy relevante porque, si bien decían ayer dirigentes socialistas, la investidura, la conformación de la mesa de hoy abrió una puerta importante que veremos a ver a qué negociaciones de investidura nos lleva, pero si no sale es un portazo. Esto también es un portazo para la posible investidura de Feijóo, que se aleja mucho y facilita a Pedro Sánchez esa visita al rey, que la hemos estado debatiendo, que los constitucionalistas abrían ese debate de qué podría hacer el rey. Y el resultado de hoy esclarece un poco. Se empiezan los acatamientos en el Senado, ya se ha constituido la mesa. Pedro Rollán, presidente de esta Cámara, que controla el Partido Popular. No ha habido sorpresas en este caso. Pedro Rollán, el candidato popular, ha salido elegido por mayoría. Hablábamos de esa relación entre el Partido Popular y Vox, que tendrá que marcar inevitablemente, como decía Juanma, lo que suceda. Tanto si hay investidura de Pedro Sánchez, tanto si vamos a una repetición electoral, porque tendrá que marcar de alguna manera cuál es su relación. Sí, pero es una ruptura que se produce, lo que sí hay es legislatura, y hoy es la sesión constitutiva de la legislatura número 15, y esa ruptura entre Vox y Partido Popular se produce justo en el arranque. Entonces, dure lo que dure, haya las negociaciones, si no va Feijóo a la investidura, estas negociaciones se pueden alargar mucho en el tiempo, porque no hay fecha. Se pueden alargar, recordar en su día cuando Rajoy decidió que no iba a la investidura, pero tardó semanas en tomar esa decisión. Si Feijóo no se presenta porque el rey entiende que no concita los apoyos suficientes y es el turno de Pedro Sánchez, tiene un poco más de tiempo. Por tanto, esa ruptura de PP y Vox le queda un largo camino por recomponerse, porque nos hemos puesto mucho el foco, y es lógico, en los votos de Junts, porque el PSOE necesitaba esos votos de Junts para configurar una mayoría en la mesa. Pero esos votos de Junts no son de los que pendía toda la legislatura. El Partido Popular, si hubiera atraído a otras formaciones, cuando hablábamos de un resultado muy ajustado, hablábamos de que el PP tenía opciones de atraer a otras formaciones políticas. La fotografía fija de hoy muestra a un PP más solo, si cabe, que en el resultado del 23 de julio, que venía de todos los pactos de gobierno en las autonomías que tanto parece que le han desgastado de cara a ese resultado electoral. Pero esa ruptura, esa falta de composición es muy relevante. En el Senado tiene mayoría absoluta el Partido Popular. Si se conforma gobierno, si hay una legislatura, va a marcar el tiquitaca parlamentario, que ya le pasó a la legislatura de Zapatero. Había mayoría absoluta del PP y la legislatura transcurrió con normalidad. Esto supone que vuelve otra vez al Congreso y se cierran ahí, ¿no?, los trámites legislativos. Pero la ruptura es muy relevante de cara no solo a la posible investidura, sino a la recomposición del Partido Popular y a una soledad que no está asumiendo. Feijóo ayer en su discurso en el Congreso cargó muy duro contra el PSOE por ese mantra de la ruptura de España. Pero la fotografía de hoy no es la ruptura de España, es un partido socialista que concita el sí
no la abstención, además, el sí de un arco mayoritario de partidos políticos que no solo son de izquierdas, que son de izquierdas y son partidos nacionalistas, que también son de distinto color político, desde el Partido Nacionalista Vasco hasta Esquerra y Junts. Y esa mayoría que concita hoy la mesa es la mayoría que podríamos ver en la investidura, pero sobre todo es la soledad del Partido Popular, que no está sabiendo gestionar, porque la ruptura con Vox se produce hoy mismo, anunciada ayer en el Congreso por Feijóo. Y con un comunicado de Vox, lo decíamos, sumar. La ruptura en la votación de la mesa sí se ha producido y es un hecho, y veremos cómo se recompone esa relación entre Vox y el PP. Pero vamos, es evidente que Vox ejerce de muro de contención para el resto de los partidos políticos que le den su apoyo. Fuentes del Partido Popular nos han ido trasladando en los últimos días, horas, y como el resultado ha sido este, no vamos a conocer seguramente la letra pequeña, pero de las conversaciones del Partido Popular con el PNV. E incluso ha habido ciertas contradicciones en la relación o la comunicación del Partido Popular con Junts, que se ha llegado a especular que estarían dispuestos a hablar especular, y lo han dicho algunos dirigentes, dentro de la Constitución, aunque después lo negaran. Pero lo cierto es que el resultado de hoy visualiza como Vox es un muro de contención para que al Partido Popular le cueste mucho ya ni siquiera concitar votos, sino establecer conversaciones, porque el PNV no ha aclarado su voto hasta hoy, y es un sí, ni siquiera es una abstención, es un sí a la mesa del Partido Socialista sin una vicepresidencia, como también había habido debate sobre qué se le daba al Partido Nacionalista Vasco en esa mesa. No tiene puestos en la mesa, ha dado el sí al Partido Socialista y no ha habido una relación con el Partido Popular, que es un socio tradicional, conservador, y que Vox sigue ejerciendo como muro de contención. Hablaba Juanma de esa oposición. Habrá investidura, pero como Puigdemont cumpla lo que está diciendo en su tuit, será muy difícil que el PSOE se lo pueda dar. Es que Puigdemont dice exactamente, la investidura está exactamente donde estaba al día siguiente de las elecciones, ni más cerca ni más lejos. El acuerdo de la mesa no garantiza nada, es lo que está diciendo Junts. No cabe duda, hay una pantalla previa a la investidura y es la negociación de la investidura. Va a ser compleja, va a ser correosa, va a ser muy difícil y veremos en qué se concreta, porque lo han sido las negociaciones de los últimos días. Rufián hoy en la apertura, antes de la sesión de hoy, decía: la noche ha sido larga. No me cabe duda de que la noche ha sido larga y de que Junts, además con la peculiaridad de la portavocía que tiene, porque Turull es su secretario general, Miriam Noguera su portavoz parlamentaria, pero sabemos, y eso ha quedado claro en la negociación de la mesa, que quien me está tomando las decisiones es Carles Puigdemont. Lo que sí hay que decir es que las condiciones, las negociaciones para la mesa de hoy, que ha leído Rufián, son absolutamente normales, tampoco pueden sorprender a nadie. Habla de una desjudicialización, que es una agenda que el Gobierno ya ha hecho en la anterior legislatura. Habla del uso de las lenguas cooficiales, que ya se utiliza, el catalán ya se utilizan en el Senado, tampoco es un salto tan cualitativo. Hay una petición en el Parlamento Europeo que veremos cómo acaba, y hay un compromiso de Comisión Pegasus, que el Parlamento Europeo ya tiene una comisión que investiga Pegasus. Es decir, las peticiones de hoy son, normales, por así decirlo, no suponen un salto cualitativo para nadie, pero veremos la investidura, porque se habla de una amnistía, que habrá que escuchar a los expertos y a los juristas y a los constitucionalistas sobre si hay encaje legal para una amnistía, pero esas posibles peticiones ya las estamos escuchando. Van a ser unas peticiones y unos compromisos de cara a la negociación de investidura y no van a ser fáciles. Claro. Junts tampoco tenía, y termino, más opciones que o la vía judicial, por lo menos para Carles Puigdemont, o la vía política. Y hoy ha optado Puigdemont por la vía política. Veremos. Sí, la cuestión es cuánto sube la apuesta. Que con Junts no hay unos vínculos de negociación con él, ni siquiera con Zapatero, que podría hacer ahí de eje entre los dos, ¿no? Con lo cual, Junts está librando una batalla de mucha profundidad. Claro, es que mencionaba Paola, ya sabemos que Puigdemont no tiene un cargo orgánico, pero es que eso complica todo en la negociación, porque la semana pasada estaban en que quién estaba negociando y con quién. Claro. A priori,
Partido Socialista, lógicamente piensas que tienes que negociar con el secretario general, pero el partido te deriva directamente a su líder, que es Carles Puigdemont, con lo cual la negociación, la complejidad va a seguir. Pero el juego de los incentivos en política lo es todo y hay que preguntarse a quién, como decías, le interesa repetir unas elecciones y no poner todo a favor de una posible investidura. Efectivamente, Esquerra y Junts no han tenido el mejor resultado electoral. Esquerra ha perdido casi la mitad de sus diputados. Hay unas elecciones dentro de un año en la que se juega la hegemonía del independentismo en Cataluña, pero es que también hay unas elecciones europeas dentro de 9 meses, que esas son las que le pueden interesar más, en este caso a Junts y en este caso a Carles Puigdemont. No solo por abandonar la vía, ver cómo resuelve su parte judicial, sino veremos si quiere seguir como europarlamentario y a quién quiere presentar Junts en el Europarlamento, que es donde tienen su batalla política independentista. Con lo cual, las elecciones en Cataluña, las elecciones europeas van a condicionar efectivamente las negociaciones y el que les interese o no que haya una repetición electoral de cara a la investidura, ¿no? Vamos a ver Vox, que no es exactamente apoyado la misma suma que hemos visto en la elección de Francina Armengol, ¿no? O sea, Efectivamente. de nuevo los mismos bloques en esta elección. Podríamos haber pensado que Vox habría preferido una vicepresidencia de signo político de derechas, afín de su grupo, pero la ha dejado caer porque ha votado en blanco. Que no hubiera salido, bien, pero no hubiera salido con sus votos, pero ahí están, sus votos en blanco, porque como es votación en urna cerrada, nunca sabes. De hecho, venimos de un empate. Podría haber habido, si no un error, alguna sorpresa, pero efectivamente la ha ganado Esther Gil, que se estrena en el Congreso como parlamentaria, vinculada, bueno, pues a la política gallega, a Yolanda Díaz, persona muy cercana, y la mesa, bueno, pues queda una mesa favorable a si hay investidura, a las tramitaciones de ese bloque, de todo el bloque. No tiene, insisto, el PNV una representación, pero el PNV ha sido un socio de gobierno del Partido Socialista y seguro coinciden que las dinámicas parlamentarias van a cambiar. Venimos de una legislatura con una producción normativa que de 200 leyes, que el Partido Socialista sacó pecho porque había muchas leyes de una agenda progresista que puso sobre la mesa, y seguro que vamos a una legislatura, si tiene éxito, con menos legislación y con cambio también en el procedimiento legislativo, porque la crítica del decreto ley, que es verdad que hubo mucho decreto ley por la pandemia, por la guerra de Ucrania, ha sido criticado no solo por el Partido Popular, también por el Partido Nacionalista Vasco, también por Esquerra Republicana, así que seguro que vemos cambiar ciertas dinámicas si hay legislaturas en el procedimiento parlamentario. Primero porque ha sido en el in extremis. El acuerdo ha sido muy complicado y porque, no sé si lo habéis apuntado, no había puentes con Junts, los han tenido que rearmar de cero. Durante esta legislatura anterior ha habido mucha relación con Esquerra, pero no ha habido prácticamente ninguna relación con Junts, y Junts ha votado en contra de prácticamente todas las leyes, ¿no? Prácticamente todas las leyes. Junts no ha participado del juego de la actividad parlamentaria durante la anterior legislatura. Incluso trasladaba el mensaje de, bueno, en la anterior legislatura no tuvimos grupo, ¿no? Al principio, digo, ya hace 2 semanas, cuando empezaron estas negociaciones, que sepamos, decía, bueno, no hemos tenido grupo parlamentario en la anterior, podemos no necesitarlo en la siguiente. La falta de interlocución con Junts, que la interlocución esté en Waterloo, las circunstancias, hay que recordar que el 23 de julio, el 24 de julio, la Fiscalía vuelve a activar la petición de busca y captura, la euroorden, de Carles Puigdemont. La tensión entre la justicia y la política, y ahora Carles Puigdemont como negociador, pues es de alta tensión, como no puede ser de otra manera. Es que es la primera vez que se negocia, que se interlocuta con Puigdemont en los últimos años, con lo cual veremos cómo de cara, como lo ha dicho Puigdemont en redes sociales, en Twitter, esto acaba de empezar, veremos cómo se producen esas negociaciones, veremos si hay encuentros físicos, porque es muy diferente la negociación de la mesa, que se ha producido además en un periodo vacacional, con muchos de ellos descansando
descansando, más que descansando, en lugares de vacaciones, ¿no? Ha habido mucha llamada de teléfono. Veremos si estas negociaciones de investiduras, hay reuniones, con quién se producen esas reuniones, en qué términos. No está escrito porque no se ha producido antes, ¿no? Y no va a ser fácil en absoluto. No es como Esquerra, que ha sido un previo socio de gobierno. Hoy tenemos muchos frentes abiertos. Tenemos el del Congreso. La presidenta de turno de la Unión Europea tiene un papel trascendental en lo que ocurra en los próximos meses y en las leyes que también se aprueben en la Unión Europea, ¿no? Sí, efectivamente. Y en esto veremos si acelera los plazos de esa posible investidura según cómo vayan las negociaciones. Fíjate, un detalle. En los últimos ya más de 40 años de democracia parlamentaria solo ha habido 2 excepciones, con Patxi López en el 2016 y cuando llega Pedro Sánchez como presidente por la excepcionalidad de la moción de censura, en los que el presidenta del Congreso no es del mismo signo político que quien va a presidir el país. Y eso es un indicativo, es un indicador de cara a cuando uno de los 2 candidatos le presente al rey sus posibles apoyos. En la Constitución no está escrito que tenga que ser la lista más votada. Tampoco lo es que el presidente de la Cámara, como digo, tenga que ser del mismo signo. Pero el indicador de quién concita más apoyo ahora mismo ya acumula muchos más Pedro Sánchez de cara a una petición a que le llamara en esas consultas que iniciará previsiblemente, pues cuando se empiezan a formar hoy los grupos, son 5 días, pues en los próximos días veremos si ya empieza a recibir el rey la semana que viene. Con todos estos indicadores podría acelerarse la legislatura y la investidura, y lo vamos a ver en los próximos días. El PP pedía esta semana una investidura a finales de agosto, es decir, ya a partir de la semana que viene, si no la siguiente. No quedan muchos más días, ¿no?, para que termine agosto. Eso yo creo que hoy está en duda y veremos si Pedro Sánchez le pide al rey que le dé tiempo para concitar esos apoyos, porque la presidencia europea, que se activa ahora en septiembre, porque hablábamos de que empezó en julio y empezó en julio, pero ahora es cuando viene lo importante en esa agenda europea. Ahora es cuando vienen los dosieres, ¿no?, los dosieres que realmente afectan a España y a los países de la Unión en una legislatura, además, en un periodo, en un semestre, que es el último completo de una presidencia, en este caso la española, de cara a las elecciones europeas de mayo. Que cuando la presidenta augure. Y estamos hablando de que Feijóo se mantendría como jefe de la oposición, porque claro, esto también es una incógnita. ¿Qué puede hacer Feijóo si finalmente hay una investidura de Pedro Sánchez? Efectivamente, es que cuando decíamos, si hasta ayer Feijóo verbalizó la intención verbalizó incluso su discurso de ayer, recordó casi una veintena de veces que había ganado las elecciones, como si significara algo en la política parlamentaria. Pero claro, la pregunta, como el juego orgánico es importante, es ¿qué ganaría ahora Feijóo? Pilar, discúlpame que te interrumpa porque vamos a escuchar a Irene Montero, que está para impulsar esas transformaciones, pero por supuesto que aunque haya que trabajar, que esta mayoría se haya expresado hoy nos permite por lo menos pensar en que tenemos que seguir trabajando para que se exprese también en la conformación de un nuevo gobierno. Pues eran las palabras de Irene Montero, lo decíamos al principio, en esta legislatura ya no será diputada, todavía está como ministra en funciones. Hablaba de plurinacionalidad, que es un término que ha utilizado también Yone Belarra a su llegada al Congreso. Decía que era una muy buena noticia la elección de Francina Armengol, pero reconocía que es una mayoría, primero, que no es de izquierdas, decía Irene Montero, y segundo, que es una mayoría, no ha dicho frágil, pero ha dicho que no está clara, que es una mayoría que habrá que trabajarse de cara a la investidura, es lo que decía Montero en los pasillos del Congreso. Pilar. Sí, es que, claro, y tiene toda la razón. Es que sería una investidura con unos apoyos muy complejos y coincide en todos, en esa palabra que decía, la plurinacionalidad. Si en algo coincide todo el arco político que ha apoyado hoy esta composición de la mesa, que podrían ser los posibles y futuros apoyos a una investidura de Sánchez, es en ese reconocimiento o respeto, digámoslo así, de la plurinacionalidad, que se traducirá, veremos en qué políticas, veremos en qué cambios de leyes orgánicas, si llega el caso, y veremos en qué reconocimientos, ¿no? Pero que las negociaciones van a ser muy difíciles, por supuesto, si es que estamos hablando de que Esquerra y Junts
son enemigos políticos, están confrontados por el liderazgo en Cataluña. Bildu y el PNV, más de lo mismo, si cabe, cuando Bildu ha ganado al PNV, tiene más escaños incluso en el Congreso. Estamos hablando de Bildu 6 escaños, el PNV 5. Cuando las formaciones están enfrentadas en sus propios territorios, es que compiten políticamente, las negociaciones por naturaleza van a ser muy difíciles, y a eso hay que sumar unas negociaciones duras, complejas, con Puigdemont, que no van a ser fáciles, porque las peticiones de Puigdemont, si bien podemos hablar de una normalización, de esa agenda de la normalización política, de la herencia y de la ruptura que ha dejado el proceso, eso, traducirlo y aterrizarlo en políticas y en acuerdos concretos, efectivamente no va a ser fácil. En el otro opuesto hablábamos de lo orgánico, ¿no? Y de cómo Feijóo, si le beneficia ir a una investidura o no. Si va a una investidura, se arriesga la fotografía de hoy, que es un líder de un Partido Popular al que solo le apoyan los suyos, ¿no? Estamos casi seguros a repetición de elecciones. Bueno, es que así de importante es era prácticamente imposible gobernar con una mesa, claro. No lo decíamos al principio del programa, gobernar con una mesa del Congreso en contra es muy difícil de articular con esto, ¿no? Con estos números. Sí. Completamente, sí. Citaba las dos excepciones, cuando no ha sido el presidente el control de la mesa quien coincide con el control del gobierno, hubiera sido imposible. Lo más concreto, citaba Juanma todo lo importante que es para conducir, ¿no? Es la mesa de mandos de esa acción legislativa, pero es que la petición de una comisión de Pegasus, como decía Rufián, la mesa es quien decide sobre las comisiones de investigación. La mesa incluso decide a qué comisión van los proyectos o proposiciones, ¿no? A qué comisión van. Ahora, en la formación de grupos parlamentarios vamos a ver una negociación más, y es las presidencias de las comisiones, que son importantísimas. Por ejemplo, para Esquerra podría ser importante una comisión de industria, por ejemplo, ¿no? Los nacionalistas sería un poco sueño dorado, ¿no? Tener las presidencias de ciertas comisiones, que son muy difíciles, pero tan importante es que la mesa decide hasta esa letra pequeña. Por eso ayer nos decían en el Congreso, efectivamente, un dirigente socialista me daba la metáfora de: si mañana conseguimos el control de la mesa, se abre una puerta que veremos a qué negociaciones nos lleva. Si no conseguimos el control, es un portazo. Estamos abocados a elecciones, porque era prácticamente imposible, con ese Senado de mayoría absoluta del PP, y con la complejidad que va a tener esta posible legislatura, con tantos grupos tomando decisiones, ¿no? Sin el control de la mesa, pues es que era imposible, ¿no? Sí, en los equilibrios de la mesa han quedado una coalición dentro de otra coalición de partidos, que, como decíais antes, dentro de Sumar hay almas distintas también, pero el encaje, digamos, de Podemos dentro de Sumar, que se ha visto, como decíais, escenificado esta mañana con la llegada por separado de Ione Belarra, ¿cómo creéis que puede encajar en una legislatura como esta tan complicada? Pero venimos de una experiencia previa en la que ya habíamos visto distintas sensibilidades y formaciones dentro de una coalición del grupo de Unidas Podemos. Lo vimos en el reparto de los tiempos, lo vimos en el reparto de las portavocías, lo vimos en el reparto de la propia iniciativa legislativa, que a veces la tomaban unos y otras veces otras, lo vimos en los comunes, en Compromís. Lo que ocurre es que la experiencia previa no había un enfrentamiento, no veníamos de un enfrentamiento, que es que esa es la palabra, como ninguna formación estaba enfrentada a otra. En este caso, desde el 23 de julio, desde los resultados electorales, Ione Belarra criticó ese resultado electoral mientras el resto del grupo lo estaba celebrando. Veremos, esto ya se cerró. Yolanda Díaz cerró este grupo plurinacional Sumar, que así se va a llamar, cerró la asignación presupuestaria. A Podemos le tocaba más del 20%, o sea, fue un reparto generoso. De hecho, no criticaron en ese sentido que les hubiera tocado poco. Se acordó también que no se podían ir al grupo mixto. Luego eso la vida parlamentaria, pues cada uno toma sus decisiones, pero perderían la asignación económica, efectivamente. Entonces, que vamos a ver fricciones, seguro, y que vamos a ver discusiones en el reparto de los tiempos, las propias iniciativas también. Veremos hasta dónde llevan y elevan esa temperatura del termómetro, en este caso Podemos, porque hasta ahora, bueno, han marcado terreno propio. Desde el primer día
día que salieron elegidos los 5 diputados de Podemos. Dijeron, nosotros vamos a tener nuestra agenda como lo han tenido como lo tuvo Compromís, como lo tuvieron los comunes, y nosotros vamos a hacer política como Podemos, igual que la hizo Izquierda Unida dentro de Unidas Podemos. Hay una parte que tiene sentido, es verdad, es que Podemos es un partido político, no ha desaparecido, y otra cosa es que veremos efectivamente la tensión entre Yolanda Díaz y cómo maneja a esos 5 diputados. Y de alguna manera la intención En la bancada del Partido Popular a Borja Sémper, es verdad que en esta legislatura, antes lo estaba contando Diana, yo creo que estaba contando 177 nuevos diputados, nuevas caras, aunque es verdad que hemos empezado con esa imagen, con la de Alberto Núñez Feijóo, que quizás sea la imagen más representativa de las nuevas caras que entran en el Congreso, porque hasta ahora es verdad que los únicos rifirrafes, los únicos cara a cara en sede parlamentaria, digamos, con el presidente Pedro Sánchez eran en el Senado. Si echan a andar la legislatura, podríamos ver ya esos cara a caras en el Congreso, que quizá es algo que le ha faltado a Alberto Núñez Feijóo en estos meses en los que ha tenido que estar pero sin estar, ¿no? Que también ha sido complicado. Sí, teníamos los encuentros, los cara a cara en el Senado, pero efectivamente no es lo mismo ni por el tipo de debates ni por la actividad, ¿no? Cuando ayer conocíamos y hicieron público que Cuca Gamarra podría ir a la mesa y se abría esa portavocía y esa secretaría general, la portavocía, estando Feijóo en el Congreso, lo relevante es que se escuche a Feijóo como líder del Partido Popular y porque se estrena en esta legislatura. El papel de Sémper veremos también cuál es. Recordar que Sémper estaba en la actividad privada, que volvió de la mano de Feijóo, que es un activo, era y es un activo para reducir, para atraer al votante de centro, que durante la campaña electoral de las autonómicas, pues esa agenda al Partido Popular se le cuestionó mucho por los propios pactos con Vox, pero veremos a quién le da peso el Partido Popular en esta nueva legislatura, y veremos nuevas voces, ¿no? Veremos si Cuca Gamarra mantiene la portavocía, pero lo más relevante es que escucharemos a Feijóo en los cara a cara con Pedro Sánchez. El dato era el 40%, solo repito, sí, 40%, ¿no? El 40%. Vemos a diputados muy jóvenes, se estrenan diputados con menos de 30 años, diputados y diputadas con menos de 30 años, que es importante también, ¿no? Que haya el 15% de la anterior legislatura, menores de 40, es importante que estén representadas todas las edades en el Parlamento, y hay una buena representación. Por supuesto, la equidad está garantizada por ley y ya se cumple en el Congreso y también se cumple en el Senado, ¿no? Pero vamos a escuchar voces nuevas. Empezando por la portavoz de Vox, que tiene una persona muy joven, 27 años. 27 años, efectivamente. Y que se estrena como portavoz después de la salida de Espinosa. Claro, lo que vemos en jornadas como hoy, en la sesión constituyente, se juegan. Está votando Miriam Nogueras. Una agenda política importantísima. Sí, ha votado en este momento Alberto Núñez Feijóo, antes lo ha hecho la portavoz de Junts per Catalunya, Miriam Nogueras, igual que el resto de los diputados de Junts per Catalunya, están acatando la Constitución por lealtad, dicen, al pueblo de Cataluña y siguiendo el mandato del 1 de octubre, con el compromiso y la defensa de todos los represaliados, exiliados por imperativo legal, están prometiendo. También ha acatado ya la Constitución la nueva portavoz y los derechos sociales, ha utilizado el gallego, y los diputados de Vox están jurando por España. Sí, decía que lo que vemos en las jornadas como las de hoy es la política en estado puro y decisiones que condicionan un gobierno o no, y son muy importantes. Pero el Parlamento tiene muchísimas horas de trabajo. Entonces, es verdad que la relación humana es importantísima, pero es que la relación humana además se cuece y se trabaja en todas esas comisiones que no vemos en el día a día de la información más generalista, de las decisiones importantes, pero donde pasan muchas horas juntos, donde se negocia, donde cuando coges la agenda económica, por ejemplo, ves más acuerdos de los que a priori podría parecer entre Partido Popular y Partido Socialista, entre formaciones incluso opuestas, ¿no? Recordemos incluso Capdevila, que es una de las despedidas, ¿no?, del Congreso. El diputado de Esquerra alababa el trabajo del diputado de Vox en la Comisión de Economía, porque habían llegado a acuerdos que entendían que eran relevantes para Cataluña
en su caso para España, en el caso de Vox, ¿no? Pero es verdad que esas relaciones son fundamentales y en las negociaciones que van a condicionar la próxima legislatura, si llegamos a esa investidura de Pedro Sánchez y llegamos con éxito, van a ser fundamentales porque son muchos partidos, son muchas negociaciones y la relación política personal es fundamental, ¿no? Y el papel de los portavoces no es solo muy importante, como estamos hablando, para establecer... De los socios del PSOE. Es verdad que en los últimos años y en esta legislatura y en los últimos años ese pactar se ha convertido casi en una traición de cara a tu parroquia, ¿no? Parecía que si pactabas con otro grupo estabas traicionando tus ideas, ¿no? Eso es una cosa que se ha instalado, como iba a decir la política española, pero en la política, diría, en todo el mundo, que si no estás conmigo estás contra mí y no hay posibilidad de pacto, ¿no? Y eso va en contra de lo que ha votado la ciudadanía, que ha votado lo que ha votado, para que los políticos se entiendan y pacten. Sí, efectivamente. La Meritxell Batet lo decía incluso ayer, ¿no? En su despedida, en su última sesión, esa polarización, ¿no? de la que hablaba y que traducido es verdad que hemos visto una legislatura muy bronca, con mucho insulto y sobre todo con esa vulneración de lo que es la representación parlamentaria, ¿no? Hemos escuchado acusaciones muy graves a partidos políticos como Bildu, que Bildu tiene su representación parlamentaria votada por los ciudadanos vascos y están en el Congreso con 6 escaños con la misma legitimidad que cualquier otro partido político, ¿no? Y lo hemos escuchado durante las sesiones anteriores. Ojalá se rebaje esa tensión, ojalá que decíamos la debilidad, ¿no? de legislaturas que necesitas del acuerdo de muchos partidos para llegar precisamente a acuerdos, ¿no? Vamos a ver si en eso está el virtuosismo y nos lleva a acuerdos más sólidos, en última instancia, aunque genere estrés político, que mayorías absolutas en las que hablábamos del rodillo parlamentario, ¿no? Se ha abandonado el rodillo parlamentario, eso seguramente que ya no lo vamos a escuchar en los próximos años, ¿no? Gobierne quien gobierne, pues a ver si desechado ese rodillo y teniendo que llegar a acuerdos porque no hay otra solución, porque se ha fragmentado mucho la política española, si se respeta lo que es esa propia representación y se dejan de acusar y llamar de todo entre formaciones parlamentarias, ¿no? Sobre todo más unos que otros, ¿no? Y si el Partido Popular quiere, pero también dos grandes partidos que se tienen que entrelazar porque si no, no habrá grandes consensos. Y voy a más, Juanma, y perdona rápidamente, tiene que cambiar también o tiene que reflexionar, Feijóo, dónde le está llevando la definición del propio bloque, ¿no? Ayer mismo hablaba de los que rompen España, los que están rompiendo España cuando pedía ayer Feijóo desde el Congreso a su grupo parlamentario esa investidura que veremos ahora si se la pide al rey y hablaba de el más votado, ¿no? Que va hacia la investidura frente a los que rompen España. Eso de los que rompen España estamos viendo que todos los que rompen España forman una mayoría parlamentaria, que los partidos nacionalistas e independentistas llevan en el Congreso representados desde 1977, ¿no? Entonces esa definición de los que rompen y no rompen contribuye a la polarización y a que se alejen esa falta de acuerdos y seguramente a esa fotografía que hemos visto hoy en la composición de la mesa en la que el Partido Popular solo se ha votado a sí mismo con el voto de Coalición Canaria y UPN. Pero además, más que